Amados hermanos y hermanas, Dios los colme de bendiciones. Nuevamente con ustedes en este camino de fe, de esperanza y de amor. Meditaciones o reflexiones sobre la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Hoy, amados hermanos y hermanas, comenzaré hablándoles sobre las angustias de San José. San José se dio cuenta que su virginal prometida por el solemne desposorio iba a ser madre. Una angustia mortal se apoderó de su alma. Imposible pensar en una culpa de María. Conociendo perfectísimamente su incomparable pureza y su voto de virginidad, habría sido atropellada durante su corta estancia en casa de su prima Isabel. Se trataría de un gran milagro cuyo misterio se le ocultaba en absoluto. María callaba, llena de serenidad y dulzura. ¿Cómo se explicaba todo esto? El evangelista habla con gran parsimonia sobre los días llenos de pesadumbre que sobrevinieron tanto para María como para José. Hay que advertir desde ahora que se trataba de un asunto que era causa de explicación solo para el alma de ellos dos. Para los demás no había allí nada que llamase la atención. Los desposorios eran en aquel tiempo el comienzo de la vida matrimonial. Si María esperaba un niño, nadie tenía por qué sospechar nada contra su buen nombre, en tanto que José no elevase contra ella una inculpación. María guardaba un silencio imperturbable. Tuvo sus razones para ello. Una era, sin duda, el haber visto en el caso de su prima Isabel cómo se encargaba Dios de revelar el secreto a los suyos. Otra, que el ángel no le indicó a María que debía comunicar a José lo sucedido y deshacer las relaciones. María aguardó con heroico silencio que Dios se encargara de arreglarlo todo. José era justo. No quería ni podía infamar a María, sobre cuya inocencia y pureza virginal no podía albergar la menor duda. No le quedaba más que una solución: abandonar secretamente a María, con el fin de que no se enterase nadie, ni siquiera los parientes de María, de cuándo y por qué se había apartado de ella. En medio de estas terribles angustias y zozobras, sobrevino la intervención de Dios. He aquí como nos la refiere el Santo Evangelio San Mateo en el capítulo 1, versículos del 18 al 24. Dice así el Santo Evangelio: la concepción de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice: He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Al despertar José de su sueño, hizo lo que el ángel le había mandado
recibiendo en su casa a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las angustias y aflicciones de José se habían disipado para siempre. Gozoso fue a encontrar a María para comunicarle la buena nueva. Cuando María le vio llegar con la sonrisa en los labios, lo adivinó todo. Dios se lo ha revelado como antes a su prima Santa Isabel. María contó entonces a José los sucesos milagrosos que tuvieron lugar en su hogar de Nazaret y cómo le había anunciado el ángel que sería madre del Salvador y que deberían imponerle el nombre de Jesús. Debió de contarle también lo que le había acontecido cuando entró en casa de Zacarías, cómo su parienta Isabel la había saludado como a madre del Señor y cómo el niño Juan estaba destinado por Dios para ser el precursor de Jesús en su obra de salvación. María y José reconocieron el mundo divino en que se movía su vida. Jamás hubo pareja humana que se entrevistase para concertar los preparativos inmediatos de la boda con amor más puro y más santo que el de María y José en aquella hora en que se vieron escogidos por Dios para protagonista y protector del gran misterio divino, el nacimiento del Hijo de Dios, el grande acontecimiento por el que suspiraran los siglos va a verificarse, pero con las circunstancias más notables. El monarca libertador del mundo, cuya venida había sido anunciada muchos siglos antes por los profetas, va a nacer según la carne del modo maravilloso predicho por Isaías y en el lugar vaticinado por Miqueas. Ya hemos contemplado al patriarca José afligido, no por él, sino por no encontrar un lugar donde pudiese reposar la Virgen Santísima, en cuyo seno se encerraba el tesoro de los cielos. En Belén no los había admitido, y mientras los ricos y poderosos de la tierra, gracias a sus intereses terrenos, ocupaban cómodas habitaciones, la sencilla paloma de Judá, en cuyo rostro angelical se retrataba la inocencia, el candor y la pureza, es desechada de todas partes. Encuentra cerradas todas las puertas, y no halla un corazón que se enternezca al verla sufrir la intemperie. Aunque no había salido del claustro materno, el divino Verbo, cuya caridad le hizo abandonar el trono de su gloria, y ya empieza a experimentar la ingratitud del hombre, dueño absoluto del cielo y de la tierra, rey de las eternidades, vino a los suyos y no le recibieron. En tan angustioso estado, perdida ya toda esperanza de hospitalidad, ¿qué harán los benditos esposos? ¿Qué resolución deberán tomar? La noche iba adelantando, la oscuridad, por lo tanto, se hacía cada vez mayor. El aire que soplaba hacía más intenso el frío que necesariamente se dejaba sentir por ser riguroso invierno. Todo presentaba un aspecto imponente. La Santísima Virgen María, conforme los decretos de la providencia, vuelve las espaldas al ingrato pueblo que no le da acogida, y a la escasa luz del crepúsculo dirige sus pasos a la campiña en compañía de su casto esposo y de la multitud de ángeles que silenciosos aguardaban el momento de entonar el himno de paz con que habían de celebrar el nacimiento del Mesías. A la parte del mediodía, dice Orsini, y poco lejos de la ciudad inhospitalaria, se abría una oscura caverna excavada en la roca, caverna cuya entrada miraba al norte y que, angostándose hacia el fondo, servía de establo común a los belenitas,
y algunas veces de asilo a los pastores en las noches tempestuosas. Los dos esposos bendijeron al cielo que les había deparado este abrigo salvaje, y María, apoyándose sobre el brazo de José, fue a sentarse sobre una roca que formaba una especie de asiento estrecho e incómodo en lo más hondo de la cueva. No cabe duda que este lugar a donde se retiraron los benditos esposos y donde María dio a luz a su divino Hijo era una cueva o caverna. José, dice San Justino Mártir, salió de Nazaret, su domicilio, para pasar a Belén, cuando Quirinio hacía en Judea el primer censo de población. Y después añade: habiendo nacido entonces el niño Jesús, hubo José de retirarse a una cueva o caverna inmediata al pueblo, por no hallar otro alojamiento. De este mismo sentir son Orígenes, Eusebio Cesariense, San Jerónimo y otros muchos escritores. No con tanto placer entra un rey en su suntuoso alcázar, como María y José entraron en el humildísimo albergue que les deparaba la divina providencia. Volvieron de nuevo a dar gracias a Dios que les concedía aquel lugar donde poder pasar la noche, y María, según Santa Ágreda, tuvo en el momento revelación de que en aquella noche había de salir de su virginal tálamo el primogénito del Eterno Padre y suyo. Se entregó a la más fervorosa oración, inflamándose por instantes en el ardentísimo deseo de ver su escondido tesoro, entrando en un rapto maravilloso en el cual, según la opinión de algunos santos padres, vio claramente la divina esencia. A su vez, el patriarca José también estaba entregado a la oración, aunque a alguna distancia de su esposa. María, al bajar sus ojos al término de su divino rapto, vio nacido delante de sí a su único Hijo, Dios y hombre verdadero. Esta buena nueva, este grande acontecimiento, es narrado por San Lucas con estas breves palabras: y estando allí en Belén, aconteció que se cumplieron los días en que había de parir María, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le recostó en un pesebre. En aquel momento, dos sentimientos luchan en el corazón de María Santísima. Son el amor y el respeto. Madre amante y cariñosa, desea estrechar entre sus brazos al tierno niño que el Señor acababa de concederle, pero conoce que aquel niño, aunque revestido de la humana naturaleza, es un Dios con el Padre y el Espíritu Santo, en unidad de esencia y trinidad de personas. Sabe que acaba de nacer, pero que existe desde la eternidad, que es su Hijo, pero que también lo es del Eterno Padre. Ve la humanidad con su superior espíritu, contempla la divinidad y permanece como estática y parada, y no sabe si debe llegar con sus manos aquel divino tesoro. Pero el niño, fijando en ella sus tiernas miradas y extendiendo sus bracitos, parece decirle: levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, muéstrame tu rostro, suene tu voz en mis oídos, porque tu voz es dulce y tu rostro hermoso. Toda eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. María entonces, con el mayor respeto, tomó con sus manos al divino niño y le envolvió en los pañales que tenía preparados, llamando al patriarca José, que se hallaba en éxtasis, y presentándole el tesoro celestial para que él fuera el primero entre los hombres,
que adorara al Verbo de Dios hecho carne. Contemplemos entonces ahora a la Santísima Virgen María, anegada en lágrimas de gozo, colmar de caricias a su tierno niño. La bendita Madre, dice San Amadeo, revolvía con sus manos al Verbo de vida, calentaba con su aliento al que daba calor e inspiración a todo, llevaba al que lleva al universo, lactaba a un hijo que derramaba él mismo la leche en sus pechos y apacienta a todas las criaturas con sus dones. De su cuello pendía la sabiduría eterna del Padre. Se apoyaba en sus hombros aquel que mueve todos los seres con su virtud. En sus brazos, en su regazo, reposaba el que es tierno descanso de las almas santas. La Virgen purísima fue madre sin dejar de ser virgen. Todo en ella había de ser milagroso, y así como los rayos del sol penetran por el cristal sin que éste reciba detrimento, así el Salvador salió del vientre de su madre sin menoscabo de su virginidad. Nada es imposible a Dios, y así vemos en el Evangelio que el mismo Jesucristo, después de resucitado, penetró en el lugar donde estaban reunidos sus discípulos sin necesidad de que se abrieran las puertas que encontró cerradas. Allí de este modo se cumplió el vaticinio de Isaías, que no dijo solamente que una virgen concebiría, sino que concebiría y daría a luz. Con razón, pues, llena de júbilo y regocijo, la Iglesia expresa la fe del mundo cristiano en la Santísima Virgen María, como la siempre Virgen María. Otra aclaración que debemos hacer es la siguiente. Hemos visto que el Evangelio nos dice que María dio a luz a su hijo primogénito, y esto no quiere decir que María tuviera más hijos que Jesús. Siempre se ha acostumbrado llamar primogénito al primer hijo, aunque no haya habido otros. Además, Jesucristo había de ser la cabeza de la nueva iglesia y por consiguiente de todos los cristianos. Por esto San Pablo les llama el primogénito de toda criatura, y en todo lugar dice que Dios nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Amados hermanos y hermanas, Dios los colme de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.